La semana pasada, en el último domingo del año pasado, nosotros hablamos acerca de la gracia. Recuerden que estamos viendo ese saludo con el cual saludaban los apóstoles del Nuevo Testamento en sus cartas. Recuerden que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y leemos cómo ellos saludaban, ellos siempre escribían gracia y paz. Por el contrario, que nosotros podríamos pensar que era un saludo común, eso tiene implicaciones muy prácticas para nuestra vida hoy. Y la semana anterior nosotros vimos que la gracia nace en el corazón bondadoso de Dios. Y en resumen, si podemos resumir la prédica de la semana pasada, terminamos diciendo que Dios es bueno. Él es bueno todo el tiempo, Él seguirá siendo bueno todo el tiempo. Pero hoy vamos a ver la segunda palabra, que es paz. ¿A cuántos les gusta la paz? Yo creo que a todos nos gusta la paz, nos gusta que todo esté en orden, que nuestros hijos obedezcan, que tiendan su cama, nos gusta que nuestro esposo nos haga caso, ¿no es cierto? Nos gusta que nuestras relaciones estén en paz. Pero muchas veces el problema es que nosotros buscamos la paz en lugares equivocados. Buscamos la paz en lo momentáneo. Y la realidad es que nada de lo terrenal puede ofrecernos verdadera paz. Nada de lo terrenal puede darnos verdadera paz. Y una pregunta que quisiera que ustedes tengan mientras avanzamos en el sermón es: ¿dónde está tu paz? Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿dónde tu corazón se siente seguro? Cuando las cosas se ponen feas, se ponen mal, ¿dónde tu corazón se siente seguro? Porque la realidad es que vivimos en un mundo caído. ¿Qué significa eso? Vivimos en un mundo donde hay pecado, donde hay aflicción, donde hay dolor, donde hay angustia. Y como alguien dijo alguna vez, cuando el pecado entró en el mundo, la paz salió por la otra puerta. Cuando el pecado entró en el mundo, la paz salió por la otra puerta. Y jamás nosotros podremos experimentar la paz de Dios si primero no estamos en paz con Dios. Y ese es el primer punto que quisiera que veamos en esta mañana, que necesariamente para que nosotros podamos disfrutar de la paz con Dios, para que nosotros disfrutemos de la paz de Dios, nosotros necesitamos estar en paz con Dios. Así que vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Seguramente algunos se lo saben de memoria. Pablo dice en Romanos 5:1: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice que habiendo sido justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa eso? Que en algún punto de nuestra vida nosotros no estamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo y la paz salió por la otra puerta. Y muchas veces nosotros vemos el pecado simplemente como las cosas que no le agradan a Dios. Y eso en definición es correcto. Porque el pecado es hacer las cosas que no le agradan a Dios, pero va mucho más allá. El pecado, como lo definía R.C. Sproul, un teólogo que murió hace no mucho, es una traición cósmica. El pecado es traicionar a Dios. Eso es el pecado. Como lo vemos en los primeros 3 capítulos de Romanos, el pecado es rebelarse en contra de Dios. El pecado es ignorar a Dios por completo en tu vida, en tu diario vivir. El pecado es no tomar en cuenta a Dios y por ende no reconocerlo. Y Pablo incluso va mucho más allá y dice que es no darle las gracias. Y como nosotros no tomamos en cuenta a Dios, como nosotros lo ignoramos completamente,
entonces rompemos la ley de Dios, nosotros traspasamos los límites que Dios ha puesto, nosotros fallamos moralmente delante de Dios. Ni no solamente eso, tenemos un comportamiento torcido delante de Dios, hemos roto la confianza que existía entre Dios y nosotros porque lo traicionamos y nos rebelamos. Pero no sé si ustedes alguna vez han pensado en que el pecado es un ataque directo a la santidad de Dios. Porque nosotros recordamos que Dios es amor, lo cantamos, Dios es lleno de gracia, bondadoso, lo vimos la semana pasada. Pero Él también es un Dios santo. Él es justo. Y cuando nosotros pecamos, atacamos directamente su santidad. Nos burlamos de su santidad. Y como nos dice Romanos 3:23, todos nosotros hemos hecho eso. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos participado de esa traición. Todos nosotros hemos atacado a la santidad de Dios. No buscamos a Dios. Más bien vivimos ignorándolo. Y eso es pecado. Es por eso que la paz salió por la otra puerta, porque cuando el pecado entró, la paz que había entre Dios y nosotros se destruyó. Ya no había paz, sino que ahora había guerra, una guerra constante. Y si nosotros recordamos lo que pasa en el huerto del Edén, al principio del capítulo 2 nosotros vemos que Adán y Eva coexistían con Dios. Vemos que la presencia de Dios estaba en el huerto del Edén. Y ellos podían disfrutar de esa relación con Dios. Pero cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que hacen? Se esconden. Se esconden. ¿Por qué? Porque ya no había esa relación. Ya no había esa paz. Y Dios les pregunta, ¿dónde estás? Solo imagínense por un momento a Adán escuchar esas palabras. Acabo de pecar, acabo de desobedecer a Dios y Dios me pregunta, ¿dónde estás? ¿Dios sabía dónde estaba? Sí. Claro que sí. La paz se destruyó. Y ellos fueron expulsados del huerto del Edén, mostrando eso, que el pecado no puede coexistir con Dios. Cuando el pecado entró, trajo separación, ira y juicio. Todos los que hemos pecado estamos separados de Dios. Todos los que hemos pecado estamos bajo la ira de Dios. Todos los que hemos pecado estamos bajo el juicio de Dios. Porque Él es santo. Él es santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo tener paz con Dios? ¿Cómo es que esta relación, la más importante que nosotros podríamos tener, cómo es que se arregla? La respuesta está en Dios mismo. Porque Él, aunque fue atacado y burlado, decidió enviar al príncipe de paz. Él decidió hacerse hombre como nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo Jesús, el príncipe de paz, Él vino al mundo. Y como Lucas 2:14 nos dice, que los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué paz? ¿Por qué la paz nuevamente? Porque Cristo, el príncipe de paz, estaba aquí. La paz que Adán y Eva perdieron, la paz que se perdió cuando el pecado entró, Cristo vino a restaurarla. Y si nosotros decimos que cuando el pecado entró en el mundo, la paz salió por la otra puerta, entonces también podemos decir que cuando Cristo entró en el mundo, la paz vino con Él. La paz vino con Él. Y no solamente cuando Cristo nació fue un anuncio de la paz, sino también Él cargó con las consecuencias de nuestro pecado.
Él cargó con la ira de Dios. Él cargó con el juicio de Dios. Según a los Corintios nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros Él fue hecho pecado. No solamente pecador, sino Él fue hecho como el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y 700 años antes de que Jesús naciera, Isaías escribió, Isaías 53:5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. El castigo por nuestra paz cayó sobre Cristo. Y Romanos 5:1 nos dice que habiendo sido justificados por medio de la fe, el resultado de esa justificación es estar en paz con Dios. ¿Qué significa ser justificado? Querido hermano, si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, y si tú te has arrepentido de tu pecado, Dios te ha declarado justo. ¿Y qué significa que Dios te ha declarado justo? Que no eres culpable. Que ese récord policial, que ese expediente que había en tu contra, es que fulanito pecó tal día y mintió tal día y vio esto tal día, ya no está. Eso es que Dios te declare justo, es que te declare inocente. Y el resultado de eso es estar en paz con Él. Así que, mi querido hermano, déjame decirte que la relación más importante que tú podrías tener en tu vida está en paz. Si tú has creído en Cristo, la relación más importante que podrías tener en tu vida está en paz, porque Dios ya no tiene nada en tu contra. Porque muchas veces pensamos y decimos, seguro estoy pasando esto porque Dios me castigó. Y es como que Dios se está vengando por lo que hice. No es cierto. Si tú eres hijo de Dios, si tú no estás caminando en santidad, Dios te disciplina, pero no te castiga. Porque un castigo, claro que tiene eso de venganza, pero una disciplina tiene el propósito de hacerte mejor, vamos a decirlo así, de que tú aprendas. Y la disciplina, principalmente cuando viene de parte de nuestro Dios, tiene el propósito de hacernos más a la imagen de Jesucristo. Entonces hemos pasado de enemigos a hijos, hemos pasado de ira a paz. Ahora Él que estaba lejano, podremos llamarle Padre. Porque la relación más importante es nuestra relación con Dios, y esa relación está en paz. Está en paz. Y esto debe llenarnos de gozo. Al final, cuando Dios, si Dios te pregunta, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Qué le dirías? No tenemos nada, ninguna razón, pero estamos en paz con Él por medio de Cristo. Porque Él cargó, Él nos reconcilió con Dios, Él es nuestro abogado, Él es el justo. Y tú todos los días estás en paz con Dios porque todos los días estás unido a Cristo. Y no hay nada que te separe de Cristo. Así que ningún solo día de tu vida tú vas a poder estar sin paz con Dios. Y esto es hermoso. Ahora, esto quiere decir que ¿nosotros podemos pecar a gusto? No, la Escritura nos dice que no. El verdadero hijo de Dios es aquel que lucha contra el pecado. Y es una lucha a muerte. Había un teólogo que decía, mata al pecado antes de que él te mate a ti. Es una lucha sangrienta a muerte que nosotros debemos luchar. Por medio del Espíritu Santo, claro que sí. El verdadero hijo de Dios es aquel que busca la santidad por la paz que ya tiene con Dios. No buscas que por medio de tu comportamiento que Dios esté en paz contigo. No, tú buscas la santidad porque ya estás en paz con Dios. Esa paz con Dios es un absoluto, como 2 más 2 es 4. Y por eso nosotros buscamos santidad.
Así que hermanos, aquellos que han creído en Cristo están en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Y esta paz es la base para tener paz en la vida. Primero, yo necesito estar en paz con Dios para disfrutar de la paz de Dios, que es lo segundo que vamos a ver, la paz de Dios. Vamos a Juan 14:27. Juan 14:27. La paz de Dios. Juan 14:27 dice: la paz les dejo, Jesucristo hablando, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Jesucristo está hablando a los discípulos. O sea, esta promesa no es para cualquiera. Esta promesa es para los hijos de Dios. Es por eso que la paz con Dios es la base de la paz de Dios. Jesucristo dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Y si nosotros leemos el contexto en el cual se encuentran estas palabras, Jesús no estaba en el mar de Galilea con un batido de coco bajo el sol. No. Jesús estaba a punto de ser crucificado. Se estaba despidiendo de sus discípulos. Y por un lado, sus discípulos, imagínense, mi maestro con el cual yo caminé 3 años me está diciendo: me voy. ¿Se turbaría nuestro corazón? Claro, yo estaría preocupado, triste. ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, Él nos deja una tarea y después decide irse. ¿Qué va a pasar? Pero por otro lado, Jesús estaba a punto de sufrir la traición, la negación, el dolor y la muerte. Y si nosotros vemos con cuidado, lo que el Señor dice es: mi paz. O sea, la paz que yo experimento, la paz que yo tengo, la paz que yo poseo, se las dejo a ustedes. ¿Alguna vez se han preguntado si Dios siente paz? La respuesta es que sí. No hay absolutamente nada que pueda poner ansioso al Señor, así como que la humanidad pecó y ahora ¿qué voy a hacer? Necesito un plan B. No. Nada puede turbar al Señor. La paz que Dios siente es la paz que Cristo nos dejó. Mi paz, dice el Señor, les dejo a ustedes. Vamos a Juan 16:33. Solo volteamos la hoja. Y lo que dice ahí es otra vez Jesús repitiendo casi igual las mismas palabras. 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción o tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. La verdadera paz no es aquella que tenemos cuando todo va bien, porque esa paz es una paz momentánea. Esa paz es una paz efímera que se acaba. Si algo se sale de su lugar, ya no tengo paz. Pero la verdadera paz, la paz de Dios, es aquella que sobrepasa todo entendimiento y es aquella paz que aún en el dolor está ahí. Es aquella paz que hace que nuestro corazón esté seguro, que nuestro corazón esté confiado. ¿Pero en qué confiamos? Esta paz tiene una base que el mundo no nos puede dar. Todo lo que nos ofrece el mundo es momentáneo. Por eso yo les preguntaba: ¿dónde está su paz cuando las cosas se ponen difíciles? ¿En la cuenta bancaria? ¿Que esté llena la cuenta bancaria? Porque casi siempre nuestro corazón está ahí. Yo estoy tranquilo, ¿no es cierto? Si hay dinero, estoy tranquilo. Y con esto no estoy diciendo que nos esforcemos y trabajemos. Claro que tenemos que hacerlo. Pero nuestra confianza no está ahí. No está ahí.
Nuestra paz, esa tranquilidad, esa seguridad que tiene nuestro corazón aún en medio del dolor, descansa en conocer que nuestro Dios reina. Ahí descansa, porque fíjese en lo que Jesús dice. Otra vez leamos el 33, la segunda parte, dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿cuál es la segunda parte? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra paz descansa en saber que nuestro Dios está sentado en el trono del universo y que absolutamente nada se escapa de su mano. Nuestra paz descansa en conocer que Él conoce todas las cosas. Ahí descansa nuestra paz. Tenemos un Dios que reina sobre todo problema, sobre toda enfermedad. Él reina. Él está ahí. Y no sabemos qué nos pueda deparar este año. Pero lo que sí sabemos es que Dios va a estar en su trono. Y si viene otra variante del COVID, Dios reina sobre esa variante. Y si viene otra pandemia, Dios sigue reinando sobre esa pandemia. Su reino es inconmovible. Nada lo puede mover. Y hoy en día nosotros vemos muchas cosas que hacen daño a la iglesia. Cuando pasamos por aflicción, en ciertos círculos hay algo que es el decretar o el arrebatar. Como que muestran que nuestras palabras como humanos tienen cierto poder. Incluso algunos dicen: voy a arrebatarle al diablo a mi familia, voy a arrebatarle mi salud al diablo. Hermanos, mi familia, mi salud y mi todo están en manos de Dios, porque Él reina. Como alguien dijo alguna vez, aún el diablo es el diablo de Dios. Él es soberano, Él está sobre todas las cosas. Las palabras de Dios son las que tienen poder, no las nuestras. No las nuestras. Pensemos por un momento en Job. ¿Quién sufrió aflicción en la Biblia fuera de Jesucristo? ¿Quién fue el que más sufrió aflicción? Yo creo que Job. Lo perdió todo. ¿Y saben qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Job tenía un conocimiento teológico de la soberanía de Dios tremendo. ¿Cómo puedo decir eso yo cuando todo mi ganado y mis hijos? Jehová dio, Jehová quitó. Él confiaba en Dios. Y algunos podrían decir: no, Satanás fue el que le quitó a Job. ¿Quién le pidió permiso a Dios para quitarle las cosas? Satanás le pidió permiso a Dios. Dios sigue reinando. Y ahí debe descansar nuestra paz. Ahí descansa nuestra paz. Ese es el lugar más seguro. Por eso Jesús dice: yo les doy mi paz, no como el mundo la da. Porque eso es pasajero. El reino de Dios jamás pasará. Jamás. Y Él seguirá siendo el soberano. Entonces quisiera preguntarles: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No. Pablo dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y me imagino a Pablo escribiendo esto: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, y por si acaso les quede duda, ni ninguna otra cosa creada.
Por si acaso nos quede alguna duda de que algo nos puede separar del amor de Dios, de la soberanía de Dios, de la paz de Dios. Nada. Él ha vencido. Él lo ha hecho. Y ahí descansa nuestra paz. Ahí descansa nuestra paz. Así que no sabemos lo que nos depara este año, pero quisiera que recuerden dos cosas. Cada día ustedes están en paz con Dios si han creído en Cristo. Cada día. No va a haber ningún solo día de estos 365 días que nos esperan, 364 que nos esperan, que estemos en paz con Dios. Y todos esos 365, incluyendo hoy, nosotros podemos disfrutar de la paz de Dios. Nuestro corazón puede estar seguro en conocer que Él reina. Así que en conclusión, mis hermanos, nuestro Dios ha provisto a aquel Cordero para que nosotros podamos tener paz con Él. Pero aquel Cordero vino al mundo para darnos y dejarnos de su paz. Y nuestro corazón puede estar seguro. Algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Número 1. Querido amigo, si tú estás aquí sin Cristo, si tú nunca has creído en Él, si no te has arrepentido de tus pecados, déjame decirte que tú no estás en paz con Dios. Tú eres un enemigo de Dios. Y la ira de Dios y el juicio de Dios está sobre ti. Y lo único que te separa a ti del infierno es el aire. Pero la buena noticia es que tú puedes estar en paz con Dios. Y es gratis. Cree en Jesucristo. Cree en su sacrificio. Cree que Él lo resucitó de los muertos y que Él reina. Porque Él es el único que puede darte salvación. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Y tú tendrás paz con Dios y podrás disfrutar de la paz de Dios. Número 2. Tal vez en este año nosotros pasemos por aflicción, dolor y angustia. Pero en Filipenses 4, 6 y 7 nosotros tenemos una promesa enorme. Pablo dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esa es la promesa de Dios. Si tú estás afligido, si tú estás cargado, ven a Él en oración. Deja ahí tus cargas. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu mente. ¿Qué hacemos cuando estamos preocupados? Pensar y pensar y pensar, y ahora y esto. Tu mente y tu corazón van a estar guardados en Cristo, en aquel que reina y que seguirá reinando. Así que tenemos esa promesa hermosa. El Señor nos quiere dar de su paz. Número 3, hermanos, seamos pacificadores y reconciliadores. Si nosotros tenemos paz, vivamos en paz con los demás. Pero no solamente eso, seamos reconciliadores. Según a los Corintios 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomándole en cuenta los pecados a los hombres. Y nos ha encomendado a nosotros nos ha encomendado la palabra de reconciliación. Por tanto, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios.
Seguramente en tu familia hay personas que no han creído en Cristo. Seguramente en tu familia hay personas que no están en paz con Dios. Y muchas veces pensamos, es que yo no tengo un ministerio en la iglesia. Todos somos embajadores de Cristo. Ese es nuestro ministerio. Eso es lo que Él nos ha encomendado a nosotros. Hermanos, roguemos al mundo que se reconcilien con Dios. Roguémosles al mundo que se reconcilien con Dios. Porque ellos necesitan de la paz de Dios y necesitan estar en paz con Dios. Así que, mis queridos hermanos, esto es motivo de gozo. Nuestro corazón puede estar seguro en Cristo Jesús.